digamos, cambiado. Sí, sí, sí. No puede ser. No sé, no me deja compartir, qué sé yo. Creo que no es mi día. Sí. Sí, se ve. Se ve, se ve. Ahí está, perfecto. Bueno, vale. Bueno. Bueno, empezamos finalmente. Para los que no me conocen, soy María Laura Isaías y soy una de las docentes de la Cátedra de Pediatría del Vilela. Y el tema de hoy es el lactante sano. ¿Por qué es tan importante el control del crecimiento, o sea, en todas las edades pediátricas, pero sobre todo durante el primer año de vida? Porque ustedes, si nos ponemos a pensar que un niño nace con un peso promedio de 2,5 kilos y al año de vida, digamos, el peso promedio puede llegar a ser 10 kilos, entre 9 y 10 kilos, se dan cuenta que el crecimiento es exponencial, ¿sí? Lo mismo que nacen con una talla aproximada entre 49 y 50 centímetros y quizás al año miden alrededor de 70, 75 centímetros, nos damos cuenta que es el periodo de un crecimiento exponencial. Luego, en otras etapas de la vida, después de pasado el año hasta la edad puberal, el desarrollo es más continuo, digamos, constante y con no tantos cambios bruscos, y el otro gran pico de crecimiento se produce en la etapa puberal. Entonces, como dice la diapositiva, es un momento fundamental para controlar porque ocurre la máxima velocidad de crecimiento, por lo tanto, mayor vulnerabilidad del individuo. Por eso hay que controlar adecuadamente a estos niños en el primer año de vida, y además sabemos que el pediatra acompaña desde el nacimiento justamente hasta la adolescencia el crecimiento, el desarrollo de ese niño y su familia. Entonces es muy importante desde el comienzo controlarlos. ¿Y qué hacemos los pediatras? Evaluamos el crecimiento, el desarrollo, tenemos en cuenta, acompañamos, digamos, o supervisamos y aconsejamos en cuanto a la alimentación. Y justamente si estos chicos por algún motivo salen de la media, tanto en el crecimiento o en el desarrollo, uno puede tomar alguna, digamos, medida para evitar que si hay alguna patología se perpetúe en el tiempo y ese chico no pueda crecer. Muy bien, la siguiente. Muy bien. Ustedes saben que a veces usamos indistintamente lo que es crecimiento o desarrollo, pero hay que aclarar que son cosas diferentes. Crecimiento tiene que ver con el agrandamiento, o sea, justamente es la multiplicación de células que aumentan de tamaño. ¿Y cómo lo medimos al crecimiento? A través de las tablas. O sea, primero obviamente pesamos al chico, le medimos el perímetro cefálico y después lo comparamos con las tablas para justamente ver cómo va creciendo ese chico, que eso es lo que estamos trabajando en las tutorías, cómo vamos evaluando el crecimiento desde el recién nacido hasta su crecimiento completo, hasta la adolescencia. Eso es crecer, es aumentar de tamaño, ¿sí? Aumento de peso, de talla y de perímetro cefálico. En cambio, el desarrollo es una cuestión funcional, tiene que ver con esto del desarrollo de la maduración psicomotriz. O sea, si nos ponemos a pensar también, un recién nacido está prácticamente casi todo el día en flexión de sus miembros superiores, los miembros inferiores quietitos, puramente lleno de reflejos arcaicos, y al año ese chico deambula. Eso justamente son las etapas por las que vamos a ver que este niño atraviesa, ¿sí? Y no solamente tiene que ver con este desarrollo cualitativo que es el desarrollo psicomotriz, sino también vamos a ver la aparición de, como dice ahí, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el periodo prepuberal y la maduración ósea, digamos, y la maduración de la aparición de la dentición, ¿sí? Y todo esto, tanto el crecimiento como el desarrollo, es lo que lleva a que el niño se desarrolle plenamente, que madure hasta un ser adulto, ¿sí? La siguiente, por favor.
Y como sabemos, el crecimiento no es de la misma forma en todos los órganos y tejidos. Ustedes fíjense, son curvas que demuestra, digamos, por ejemplo, que el crecimiento general de un chico desde el nacimiento a los 20 años tiene esto que yo decía. Fíjense cómo sube la curva que está en negrita, la del medio que dice desarrollo general. Fíjense, hasta los 2 años, fíjense cómo esa curva sube rápidamente, después se aplana y cerca de los 12 años otra vez hace ese pico que es la aceleración del crecimiento fondoestatural y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Por eso, fíjense en rojo, el aparato reproductivo, que está en la liñita de abajo, está como latente y sin crecer todo hasta los 12 años y después hace el pico porque ahí es donde aparece el crecimiento de las mamas, el vello pubiano, el aumento del tamaño testicular en los varones, del pene y todo eso. Entonces, cada tejido va a tener como un diferente tiempo de desarrollo máximo para que llegue a la maduración completa, ¿sí? Fíjense también que los primeros años de vida son muy importantes, hasta los 9, 10 años, el tamaño del cerebro, digamos, tiene crecimiento hasta esa edad, ¿sí? Por eso el perímetro cefálico en general en la edad escolar ya tiene el tamaño de una persona adulta, ¿sí? La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a influir en cómo crece un paciente? Por supuesto que lo genético es sumamente importante. ¿A qué me refiero esto? Un hijo de padres que son altos, lo más probable que genéticamente tenga justamente esa carga para poder tener altura como sus padres, ¿sí? Entonces, lo que sea raza, familia, marca ya desde dónde va a partir ese niño. Pero sumado a eso que trae genéticamente, va a tener en cuenta vamos a necesitar todo lo que sea los factores nutricionales, que es lo más importante, es un chico que se alimenta bien, por supuesto que va a crecer mejor que uno que no se alimenta bien, cuestiones o factores medioambientales y socioeconómicas, por supuesto que también tiene que ver esto, no solamente en lo socioeconómico, sino, no solamente con la calidad de los nutrientes, sino si un chico crece en un ambiente rodeado de, dentro de todo, armonía, cariño, se lo trata bien, no es lo mismo que un chico que crece en un ambiente violento, con abusos o con determinadas situaciones más complejas. Entonces, todo eso va a influir. Y en cuanto a lo hormonal, que es sumamente importante, ustedes saben que cuando los chicos los vamos evaluando el crecimiento y el desarrollo y vemos que impacta, por ejemplo, la talla, vamos a tener que pensar que probablemente, aparte de todos estos factores genéticos, nutricionales, medioambientales, vamos a tener que ver que estos chicos no tengan algunos trastornos hormonales. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea es sumamente importante, sobre todo en los 2 o 3 primeros años de edad, que aún hace, digamos, favorece el aumento del cartílago, la vascularización, o sea que generalmente los chicos hipotiroides van a tener sobre todo el impacto a nivel de la baja talla, ¿sí? Por ejemplo, eso, la hormona tiroidea impacta sobre todo entre los 2 a 3 primeros años de vida. Por eso en general los chicos cuando estudiamos baja talla de esa edad, estudiamos hormona tiroidea. La hormona del crecimiento, la somatotrofina, que a partir de los 3, 4 años de vida hasta el final del crecimiento, es la que actúa justamente, también actúa a nivel de cartílago de crecimiento, y por supuesto los andrógenos testiculares y suprarrenales que van a intervenir en el periodo de la aceleración puberal. Entonces estas son las hormonas que uno más tiene en cuenta cuando un chico, generalmente que tiene todo para tener la estatura y el tamaño de sus padres, no lo tiene, que eso se llama blanco genético, uno tiene que empezar a ver qué está sucediendo que ese chico no crece. Lo mismo que dice ahí en el último ítem, que no es menos importante, los factores infecciosos, porque por supuesto el chico, el niño, tiene un gasto metabólico mayor que el adulto porque está creciendo. Entonces, si encima ese chico se enferma, va a tener el gasto que tiene que tener por su crecimiento, sumado al gasto metabólico que le implica tener una enfermedad. Entonces, los niños que en general tienen infecciones repetidas, sean de la vía aérea superior, de la vía urinaria, del aparato que sea, van a impactar en el crecimiento, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta cuando estamos frente a un paciente que no crece bien. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un cuadro que tampoco es para que se lo sepan de memoria. Lo importante es que quiero que sepan que el periodo del lactante se encuentra dentro de la primera infancia. Como dijimos antes, nosotros los pediatras atendemos hasta la adolescencia. La segunda infancia tiene estos periodos, el preescolar, escolar, el periodo prepuberal y después la adolescencia hasta la adultez, ¿sí? Muy bien, la siguiente. Entonces, a grosso modo, ¿cómo podemos calcular cómo debería crecer el niño en el primer año de vida?
El peso. El peso igual, por supuesto que estamos hablando de a grosso modo y como promedio. Recordemos que los chicos, si uno observa las tablas de percentilo o puntaje Z, que tenemos en el libro que está en la Sociedad de Pediatría, esas tablas, que son nacionales, digamos, uno entiende que un niño que crece entre el percentilo 10 y el percentilo 75, o por lo menos debajo del 90, es un niño que crece normal, pero cada uno dentro de su rango de crecimiento. Entonces, esto sería como a grandes rasgos, ¿sí? En el primer trimestre, un bebé que nació de 2,5 kilos o 3 kilos va a aumentar promedio 800 gramos por mes el primer trimestre. O sea que los 3 primeros meses debería aumentar por lo menos, o en promedio, 2.400 gramos, ¿sí? En el segundo trimestre aumenta 600 gramos por mes el segundo trimestre, 500 por mes el tercer trimestre, 300 gramos por mes el cuarto trimestre, y después fíjense, que aumentó lo que yo les decía, fíjense todo lo que aumentó en el primer año, y después, solamente por año debería subir entre 2 a kilos por año, ¿sí? Hasta la etapa pubertad, que eso es lo que muestra la tabla que yo les mostré al principio, que el crecimiento se hace como el paciente sigue creciendo, el niño sigue creciendo, pero en una meseta, digamos, continua y no en una curva exponencial, ¿sí? La talla, así como decimos, en promedio por peso crece todo eso el primer año, en talla sube 8 centímetros en total el primer trimestre, 7 centímetros el segundo, 5 centímetros el tercero, 4 centímetros el cuarto. Y después fíjense, 7 centímetros por año, nada más de 1 a 7 años. Y después 5 centímetros por año, desde los 7 años hasta el pico puberal, ¿sí? O sea, recordemos, las etapas de mayor crecimiento y desarrollo se producen en el primer año de vida y después en el periodo puberal, ¿sí? Y lo mismo el perímetro cefálico. Fíjense, nacen con un perímetro cefálico promedio de 40 centímetros y fíjense, entre los 5 o 6 años, fíjense, tiene 50 centímetros y en la adolescencia 55. O sea que por eso la curva que mostrábamos al comienzo, el crecimiento del cerebro, o sea, está reflejado a través del perímetro cefálico, fíjense que no hay demasiado cambio, ¿eh? Entonces, en general, como decíamos, hasta los 9 años, digamos, entre los 7 y 9 años, el perímetro cefálico tiene casi el del adulto. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a cómo medimos el crecimiento, cómo objetivamos el crecimiento, peso, talla, perímetro cefálico, y esos valores después se vuelcan sobre estas tablas de crecimiento que están en la Sociedad de Pediatría. El desarrollo. El desarrollo. ¿Cómo nos damos cuenta si este chico neurológicamente, por así decirlo, se va desarrollando correctamente? Porque también es importante saber que ese chico puede crecer muy bien de peso y talla, pero es un chico que quizás su desarrollo no es normal. Entonces también habrá que ver por qué no se está desarrollando cognitivamente, digamos, madurativamente este paciente. El desarrollo se expresa exteriormente por reacciones reflejas al comienzo. El recién nacido es puro reflejo. Voluntarias, espontáneas y aprendidas. O sea que pasamos de ser puro reflejo arcaico a empezar a tener acciones voluntarias. Desde un punto de vista psicomotriz, sabemos que es un proceso que es ordenado y continuo, o sea que va sucediendo en etapas una tras otra de forma ordenada. Por ejemplo, para que un chico después pueda tener la prensión palmar, primero tiene que haber perdido el reflejo palmar de que cuando uno le pone el dedito al recién nacido, el bebé toma tu dedo, que eso es reflejo, ¿sí? Entonces, para después poder tomar un objeto voluntariamente, tiene que haberse perdido ese reflejo, cosa que el niño 7, 8, 9 meses quiera tomar un objeto y lo pueda tomar voluntariamente, ¿sí? Si no desaparece ese reflejo, el niño no va a poder avanzar a la siguiente etapa, ¿sí? Cada fase es un soporte para la estructura de la siguiente, o sea, justamente, cada etapa va ayudando a que aparezca la siguiente. La dirección es cefalocaudal, próximo-distal y de actividades globales a lo más específico. Por ejemplo, primero el niño lo único que sostiene es la cabeza, después va sosteniendo el tronco, ¿sí? Esto que yo les digo, primero para tomar un objeto hace el arrastre, toda la manito y toma el objeto, después tiene la pinza radial que con eso el bebé, el niño ya, casi de 1 año, va tomando objetos pequeños y los puede meter en algún agujerito, por ejemplo, ¿sí? Y lo importante es que cada niño tiene así como cada niño tiene su carril de crecimiento, cada niño tiene su carril de desarrollo. Lo importante es ver que ese chico evolucione. Hay niños
que caminan a los 10 meses y otros que caminan al año y medio. Y es normal eso, no hay que asustarse. Cada chico tiene su momento, lo mismo en la escuela. Hay niños que aprenden más rápido y otros más lento. Entonces, lo importante es ver que el chico avance, pero cada uno en su carril de desarrollo sería. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, y esto es un poco lo que yo les venía explicando. Vieron que en las clases de la tutoría hemos estado dando los reflejos del recién nacido y sabemos, como yo les expliqué, que tiene que desaparecer el reflejo palmar o plantar para que después el chico camine. Tenemos que estar atentos a la desaparición de los reflejos arcaicos y empezar a ver que el chico tenga reacciones más voluntarias. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien, entonces esto que yo un poco les vengo diciendo, cómo vigilamos el desarrollo, vamos a tratar de detectar oportunamente los chicos en riesgo. ¿Por qué decimos oportunamente? Porque, por ejemplo, típicamente puede suceder que un niño que tiene que a los 6 meses que por lo menos debería estar sentadito, por lo menos haciendo el trípode, aunque no se siente solito, pero apoyándose, digamos, sentada, apoyada la cadera, digamos, sobre la cama o el piso donde esté, y con las manitos apoyarse sobre una superficie y así sostenerse. Eso es lo lógico para un bebé de 6 meses. Ahora, si este bebé tiene 9 meses y ni siquiera lo hace, vamos a tener que estar viendo qué le está sucediendo a este chico, por qué no lo hace. ¿Será porque no recibe estímulos en la casa? ¿Porque es un chico que tiene alguna patología, sobre todo del sistema nervioso central? Entonces tenemos que estar atentos a esta cuestión. Y en cada examen, en cada consulta, tenemos que estar atentos a esto, a la motricidad gruesa, motricidad fina, al lenguaje y a cómo se desarrolla en el ambiente, porque también recordemos que hay trastornos como el trastorno general del desarrollo, en el cual está también incluido el autismo, que son niños que por ahí pueden crecer muy bien en peso, talla, pero son chicos que no solamente quizás no hablan, sino que no se relacionan con el medio ambiente. Entonces, esa es una bandera roja que le decimos, o sea que hay que prestar atención. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se va desarrollando el bebé desde que nace hasta el año de vida? Fíjense lo que yo les decía. Si ustedes piensan un segundo, alguna vez vieron un recién nacido, se dan cuenta que está casi todo en flexión, ¿sí? Hasta a veces tiene el pulgar dentro del resto de los deditos, ¿sí? Esta posición, las manitos en flexión, las piernas sobre el abdomen, digamos, los muslos sobre el abdomen. Y dice, flexión fisiológica de extremidades en cualquier posición, se mueve vivazmente en vigilia. Pero son movimientos como toscos los de los recién nacidos, como en grupos totales de un montón de músculos, ¿sí? Y sobre todo reflejo. De hecho, cuando uno a veces hace ruido, el bebé hace el moro, por ejemplo, porque es un reflejo, ¿sí? Lo mismo que si uno le aplaude cerquita al recién nacido, va a querer cerrar los ojos porque también es un reflejo. Cuando es más grande, eso va desapareciendo. En supino se orienta visualmente cuando la cabeza está sostenida, reacciona al sonido. Bueno, esto de bipedestación con sostén descarga el peso y extiende las piernas en reflejo de enderezamiento y marcha. Al segundo mes ya tiene la sonrisa social, vieron que ustedes al bebé le hablan cuando tiene 2 o 3 meses y sonríe, ¿sí? Eso quiere decir que el niño tiene esa interacción con el medio ambiente que es tan importante. Puede llevarse la mano a la boca, que succiona la manito, que muchas veces la mamá dice tiene hambre porque se succiona la mano, y eso es en realidad, le genera placer al bebé y también es reflejo. Bueno, y cuando uno le habla, el bebé fija la mirada. La siguiente, por favor. Ya a los 4 meses hace la línea media, o sea que vieron que por ahí se mira las manitos, tiene las manos en la línea media, ya el bebé descubre, puede sostener, debería ya a los 4 meses sostener la cabeza, y en prono se levanta sobre sí mismo la fotito segunda, que el bebé está como levantadito sobre su tronco. Eso es porque está fortaleciendo, digamos, la musculatura dorsal. Entonces, de hecho, una de las mamás les dice que cuando son pequeños los ponga en decúbito, digamos, prono, para que justamente el bebé haga ese ejercicio y fortalezca los músculos de la espalda, ¿sí? Ya al 6º mes, por lo menos, debería sentarse con apoyo, que es lo que se llama trípode. Puede jugar a las escondidas, imita sonidos, puede rolar, por eso muchas veces se cae de donde la mamá lo deja para cambiar. La mamá lo pone en la mesa, en la cama para cambiar, se da vuelta a buscar el pañal y el chico se cae, o sea que hay que tener cuidado porque ya no es como el recién nacido que como uno lo deja queda quietito. Ya son un poco más independientes y además, mientras más se acerca al año, el bebé como que tiene más avidez por conocer el mundo, porque para ellos todo es nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que se nos caiga de altura, por ejemplo,
porque uno se da vuelta a buscar el pañal y el chico se cae. Eso sucede. La siguiente, por favor. A los 8 meses, acá vieron que las mamás alguna vez han escuchado que el bebé tiene angustia del 8º mes, porque ya el bebé sabe quién es conocido y quién es extraño. O sea, en general se siente seguro con su mamá o con su medio familiar, y si aparece, por eso por ahí hasta el pediatra, que lo viene atendiendo hasta esa edad, uno lo quiere revisar y el bebé llora porque el bebé sabe que uno es extraño, ¿sí? Se sienta solito, o sea, fíjense la primera imagen que el bebé está jugando con esos aros de colores, o sea, que ya no necesita apoyarse con las manitos, ya solito se sostiene, puede empezar a gatear, muchas veces como está la imagen del bebé con la banquetita se puede parar con apoyo, y cuando uno le esconde un objeto el bebé lo encuentra, ¿sí? La siguiente, por favor. Y a los 12 meses es la edad en general en promedio en que el bebé empieza a caminar. Primero, vieron en la primera fotito que ese bebé tiene como si fueran los andadores nuevos, sería ese caminador que se llama, es muy útil porque al bebé al comienzo, antes de largarse a caminar solito, como la foto de abajo de todo, se apoyan objetos. Ustedes ven que el bebé hace por ahí 2 pasos y se agarra de algo y después otra cosa. Por eso también otro momento muy importante para decirle a los padres en los controles, que es la época en donde ocurren más accidentes en el hogar. Entonces, por ahí se agarra del mantel, por ejemplo, porque se quiere agarrar de algo o para buscar algo que ve, que le llama la atención arriba de la mesa, y por ahí con el mantel viene el mate cocido hirviendo, el té. Entonces ocurren los accidentes en el hogar. Entonces, como están en una etapa de exploración completa, es muy importante, es como yo le digo, esta etapa de cuerpo a cuerpo, la mamá con el bebé, porque un segundo y el chico está haciendo una macana, no porque sea travieso, sino porque primero que no entiende el peligro por la edad que tiene, y segundo porque está explorando. Entonces la forma de conocer es explorando. Entonces puede meter pequeñas cositas, como ya tiene la pinza radial, puede meter pequeñas cositas, por ejemplo, en el enchufe, o se lleva cosas a la boca. Entonces es re importante la prevención de accidentes. A veces un poco mezclan el gateo rápido, depende cómo se van sintiendo más seguros, y ellos mismos se tiran al piso y gatean si quieren llegar a una parte más, a algún lugar más rápido, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco, fíjense, como para que veamos la evolución de este bebé, de estar acostadito a los 3 meses, recién haciendo la línea media, se va sentando con apoyo, se sienta solito, gatea, camina con apoyo y camina solo, ¿sí? La siguiente, por favor. Y la motricidad fina. Fíjense, a los 5 meses utiliza toda la mano y si no, sobre todo, la pinza cubital, que se dice por arrastre, tiene que usar toda la mano para agarrar objetos. Por eso no puede agarrar objetos pequeños. La motricidad fina no la tienen tan desarrollada. En cambio, ya a partir de los 6-7 meses, que empieza a aparecer y se va perfeccionando, puede tomar objetos más pequeños. Bueno, fíjense, ya al añito y medio aproximadamente ya pueden empezar a hacer garabatos. A los 2 añitos casi arma torre. Fíjense ahí de 4 cubos, cuando tiene casi 3 añitos de 3 cubos, empiezan a hacer, fíjense la diferencia, al año y medio hace un garabato y ya a los 3 puede hacer una figura humana, y ya fíjense a los 5 años, que es la etapa ya casi preescolar, digamos, la etapa preescolar, antes de que empiecen la escuela primaria, ya pueden dibujar un humano con todas sus partes, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra diapositiva que demuestra un poco esto de que yo les digo, de que está acostadito hasta que el chico deambula. Fíjense que a los 18 meses ya puede subir algunas escaleras, ese es otro punto. Las casas que tienen escaleras, los bebés obviamente van a querer subir, por ahí gatean un poco, se suben y se pueden caer. Lo mismo las casas que tienen piletas en el patio, es sumamente importante que las piletas estén protegidas por rejas o como quiera, pero que el chico no tenga acceso porque es una causa muy común de ahogamiento, ¿sí? Como les digo yo, es una época de cuerpo a cuerpo con el bebé. Muchas veces pasa que uno dice, pensaba que lo estaba cuidando el padre, la otra piensa que lo está cuidando la madre, y el chico está por ahí en una situación de riesgo. Entonces es muy importante avisarle esto a los papás, sobre todo a los padres primerizos, porque por ahí el que ya tiene otro hijo puede saber qué es lo que le espera, pero cuando uno es nuevo, por ahí no se imagina que un bebé puede por ahí destrabar la traba de la pileta y caer, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco lo que controlamos, de crecimiento y desarrollo en los controles pediátricos, ¿sí? Que al año, hasta el año de vida en general, deberían ser una vez por mes, para no solamente controlar el crecimiento y desarrollo,
sino también esto que vamos a ver ahora, la alimentación, algunos estudios que se piden y la vacunación. Muy bien, ya saben que en general los pediatras siempre sugerimos cómo la mejor, digamos, forma de alimentar a un niño es a través de la lactancia materna, sobre todo exclusiva hasta los 6 meses de edad. Porque sabemos que el amamantamiento hace que el chico reciba una nutrición adecuada, la mejor, específica para ese bebé, porque la alimentación, digamos, heteróloga o de la leche en polvo o leche fluida, lo que fuere, que uno le da, termina siendo siempre la leche para otro mamífero, pero está adaptada para el ser humano. Entonces, en cambio, la leche de una mamá es la adecuada para ese bebé en nutrientes, defensas, y además hace que uno tenga un vínculo, porque si ustedes se pusieron a ver alguna vez una mamá amamantando, en ese momento la mamá le habla al bebé, lo acaricia, el bebé también le contesta muchas veces con una sonrisa. Entonces, es un momento en donde uno genera un vínculo muy importante y además que el chico lo necesita para desarrollarse, ¿sí? O sea, un niño que no tiene estímulo ni cariño probablemente tenga un montón de problemas. No, probablemente no, los va a tener. Y, bueno, como les decía yo, la transferencia de inmunidad. Muy bien, ¿cómo podemos hacer para que esa mamá lo alimente lo mejor posible a través de la lactancia? Bueno, tratamos de que esa mamá lo ponga lo más precozmente al pecho, sobre todo dentro de la primera hora de que el bebé nació. Enseñarle a la mamá que cuando lo amamante esté cómoda, porque si uno está todo torcido así para darle el pecho, además del cansancio vas a tener dolores de cuerpo y un montón de cosas por las malas posturas. Hay un montón de bibliografía que explica cuáles son las técnicas, hay un montón, ¿no? La común es la que uno lo ve a la mamá, pero hay un montón de técnicas invertida, acostada, para los mellizos, hay un montón de técnicas en la bibliografía que uno le puede decir a la mamá, cada mamá encuentra la forma más adecuada, y lo que sí tienen que decir es que esté bien cómoda, apoyada, la espalda sobre un sillón donde esté, sentada bien cómoda. Esto de no ofrecer al niño chupetes o biberones, los otros días lo hablamos en la tutoría, porque lo que provoca es que si uno le da mamadera y pecho, a veces terminan eligiendo el biberón porque el biberón tiene un agujerito. Entonces el bebé apenas aprieta y abre la boca, sale un chorro de leche de forma más fácil que si el bebé tiene, porque la succión para sacar la leche de una mama es trabajosa. De hecho, si ustedes han escuchado alguna vez a un bebé pequeño alimentarse, escuchan que hace ruido y como que tiene fuerza y como que se cansa y toma aire y vuelve a empezar porque lo cansa. Entonces, muchas veces va a preferir alimentarse a la mamadera que hacer fuerza para sacar la leche de la mamá. Entonces, dentro de las posibilidades, que la mamá trate de no ofrecerle ni chupete ni biberón. Facilitar la prendida profunda al pecho, porque si el bebé solo se prende del pezón, lo va a agrietar, entonces un pezón agrietado sangra, duele, y probablemente la mamá no le quiere dar más el pecho, y además después la madre puede tener infecciones, como mastitis, que son re dolorosas, y es lo más probable que esa lactancia termine en malos términos, digamos. Dejar que el bebé suelte solo el pecho y finalice la mamada, eso es importante. El bebé tiene su patrón de saciedad, o sea, solamente cuando el bebé por ahí se quedó dormido tomando el pecho, uno lo toca, lo estimula y no responde, es que no quiere más, y eso hay que respetarlo. Y esto de los horarios que existió toda la vida, cada 3 horas o cada 4, es porque se supone que ese es el tiempo en que se vacía el estómago, entre 3 y 4 horas. Pero cada chico tiene un ritmo en el cual se prende el pecho. Hay niños que comen cada hora y media, cada 2, y otros que comen cada 6. Y eso está bien. Pero cada niño tiene su patrón de saciedad, ¿sí? Y además sabemos que la leche, en el primer momento, es como más acuosa, cuando la leche ya es madura, ¿no? No el calostro ni la leche, digamos, intermedia, sino la leche después de los 10 primeros días de que el bebé nació. Característicamente, las primeras mamadas le quitan la sed, porque la leche es más acuosa, ¿sí? En cambio, ¿vieron cuando uno come algo grasoso que queda pipón, queda así como extasiado de que comió algo grasoso, quedas lleno? Bueno, lo mismo pasa con la leche. Al finalizar, digamos, en los últimos momentos, la leche se pone como más grasosa, entonces eso es lo que le genera al bebé el patrón de saciedad. Por eso es importante no sacarlo antes de tiempo, sino que él mismo se regule cuánto va a estar prendido al pecho. Y que decirle a la mamá que trate de recordar que lo prenda primero a uno y después en la próxima vez que lo prenda al otro, para que las dos mamas vayan generando leche. Y además, que el mejor estímulo para que esa mamá pueda darle el pecho es que lo prenda. No hay de otra forma. Que tome mucho líquido, que se alimente bien, que trate de descansar si puede y que lo prenda todas las veces que pueda. Sobre todo por la noche, ¿sí? Porque es la noche
lo que asegura una buena lactancia, ¿sí? Una buena cantidad de leche. Muy bien, hasta acá terminamos, seguimos la siguiente. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta así fácilmente de que este chico se está alimentando bien con teta? Porque no es lo mismo que uno pueda calcular los biberones. Bueno, toma 150 mililitros, digo, cualquier medida, ¿no? Toma 6 biberones de 150, yo puedo calcular cuánto toma, cuánto le aporta, pero en el pecho uno no puede medir cuánta leche le está saliendo a la madre, ¿no es cierto? Pero sí podemos de forma indirecta darnos cuenta. ¿Cómo? Un bebé rollizo, saludable, ¿sí? Que descansa bien, que en general tiene un buen estado general, que no está irritable, que está tranquilo, que por lo menos la mamá le cambia 5 a 6 pañales por día. Si la mamá cambia 5 a 6 pañales bien mojados de pis, quiere decir que ese bebé se alimenta re bien. Y varias deposiciones, en general recién nacido, vieron que come y hace caca, generalmente, en la medida que crece ya no, después no es así, pero tiene que tener un hábito evacuatorio regular. Aumenta, por lo menos, luego de la primera semana de vida, 12 a 15 gramos por día, como mínimo, de ahí para arriba, y tiene que haber recuperado, ¿alguno tiene una duda? No, punto bien. Que recupere el peso del nacimiento dentro de las 3 semanas de vida. Ustedes saben que en los primeros 10 días de vida el bebé pierde un 10% del peso, que eso se recupera, ¿sí? Y que eructe fácilmente. Igual por ahí te preguntan, ¿pasa algo si el bebé no eructa, si no hace el provecho? No, no pasa nada porque es aire. El aire o sale a través de la boca o lo eliminará como gases, o sea que no pasa nada, ¿sí? Y solamente vamos a intentar darle lactancia, digamos, leche de vaca, sucedáneos de la leche, a un recién nacido que haya nacido con bajo peso, menos de 1.500 gramos o menos de 32 semanas de gestación, que tengan la mamá alguna enfermedad que contraindique la lactancia, como por ejemplo una mamá que tenga cáncer y esté haciendo tratamiento antineoplásico, o la mamá que no quiera, que desee no alimentar a su hijo. ¿Sí? Nadie la va a poner tampoco en la situación de obligarla, porque en última instancia es quien está con el bebé. Uno le tiene que decir que lo mejor es la lactancia, pero hay algunas madres que prefieren no darle el pecho. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. De 0 a 6 meses la fórmula se dice de inicio o maternizada, y la forma de diluirse es 30, o sea, una medida que viene en la lata de la leche en polvo, en 30 de agua. Si no tenemos esa leche, que es la maternizada, que sería lo ideal porque esa está fortificada y es la más parecida a la leche de la mamá, puede ser leche de vaca en polvo, la leche común, que se diluye ahí como lo explica, y si no la leche de vaca fluida del sachet, diluida también y agregando azúcar, porque si no sería como hipocalórica. Entonces hay que agregar. Lo mismo, la leche de continuación, después de los 6 meses, la fórmula de seguimiento a continuación se prepara igual que la de inicio, y lo mismo, preparamos diferente la leche de vaca en polvo, en lugar de ser al 7,5 o al 8 como dice ahí en el costado, es al 12,5, y ahí está cómo se prepara, ¿sí? 4 cucharaditas en 100 de agua y se le agrega azúcar. Lo mismo, sobre todo después del año, uno le podría dar leche de vaca fluida entera más azúcar. Pero bueno, tratamos de, como les digo siempre, fomentar la lactancia materna. La siguiente, por favor. Muy bien. Obviamente que la lactancia alcanza hasta los 6 meses exclusiva. Después tenemos que empezar a incorporar los alimentos. Debería ser que al año de vida el bebé reciba todos los nutrientes que existen, digamos, ¿no es cierto? Todo, y la alimentación que come la familia, quiero decir. O sea, si esa familia come carne con verduras, ese bebé ya la puede recibir. En los últimos años ha ido cambiando, digamos, la forma de administrar los alimentos porque, digamos, hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, era como un poco más lenta la incorporación de alimentos, mes a mes. Empezaba con las papillas, el otro mes con la frutita pisada, o al revés, primero con la frutita, después con la papilla, después con la carne. Lo nuevo es que desde los 6 meses hasta el año vamos incorporando los alimentos un poco, de una forma un poco más rápida. Por ejemplo, antes, el huevo, el pescado, la frutilla, por ejemplo, que son las comidas más ¿cómo sería? Que producen alergia, no me sale la palabra, se daban a partir del año. Ahora se sabe que a partir del 8º mes se puede empezar a dar. Entonces, en eso ha cambiado un poco, ¿sí? La cuestión de cómo incorporar los alimentos. Igual uno acompaña, no le decía a la madre, vos anda dándole lo que quiere, no, vamos acompañando en esta incorporación de alimentos y le vamos explicando a la madre
Porque, ¿qué pasa? El pediatra le dice, bueno, puede empezar a comer papilla con un poquito de carne. La madre le prepara el bife entero, una papa, un cacho de calabaza. El niño va a comer quizás 3 cucharaditas así. Entonces, lo importante es que hay que explicarle que el bebé recién va a empezar a probar distintos sabores, sobre todo si toma un pecho hasta los 6 meses, le va a costar incorporar no solamente nuevos sabores, sino también nuevas texturas. Y otra cosa que cambió, que antes como que se pedía que la comida esté toda triturada con la mini pimer o licuadora, lo que sea, y se sabe que eso no es beneficioso. ¿Por qué? Porque el chico come una cosa que es toda una cosa mezclada y no puede diferenciar qué es lo que está comiendo. Entonces, si uno quiere que el niño vaya a aprender a comer, deberíamos ofrecerle los alimentos de la forma que sean identificables. Si uno le prepara una cosa que tiene un color que ni sabe lo que es, no sería lo ideal. Entonces, por ejemplo, le decís, prepara una rodajita de papa, por ejemplo, la carne bien cocida, tipo suela de zapato, que a veces uno la raya para que queden pedacitos bien pequeños, un chorrito de aceite, porque si no sería dietético. Entonces le decía a la mamá que eso le ofrezca, por ejemplo, como comida, ¿sí? Y vamos agregando calabaza, zapallo, después vamos agregando verduras de hoja verde, las frutas de estación, ¿sí? Y lo importante, se sabe que el tema de las harinas, eso sí, no ha habido cambios, no sé, por ejemplo, esto de comer galletitas y pan, no antes de los 6 meses, para evitar la aparición de esta alergia alimentaria que se llama enfermedad celíaca, ¿sí? Bueno, ahí un poquito el cuadro lo que explica es eso. Hasta los 6 meses lactancia exclusiva, desde los 6 meses el pecho más una comida diaria. Uno trata de decirle el almuerzo, pero muchas veces pasa que la familia se encuentra en la cena. No importa, que cenen todos juntos y que ese sea el momento en donde el niño lo incorporan en la mesa familiar y empieza a probar alimentos. 7, 8 meses, 2 comidas diarias, entre 9 y 12 meses, 3 comidas diarias, y ya desde el año en adelante debería tener las comidas que desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y el pecho, la OMS, lo sugiere hasta los 2 años de edad, ¿sí? Como complemento a toda esta alimentación. La siguiente, por favor. Bueno, esto un poco fue lo que yo les fui diciendo sin ver las diapositivas, las papillas, cómo se van preparando, lo que yo les dije, batata, zanahoria, zapallo, siempre se agrega aceite, no ponerle sal a la comida, uno le pone sal a la olla cuando esté hirviendo la verdura, pero en el plato no se pone sal, eso no se hace. Evitar que uno a veces en la sala de espera ve que las mamás, el bebé tiene 7, 8 meses, tienen la mamadera Coca-Cola, jugo Bagio, cepita, no, totalmente recontra prohibido, eso es veneno, ¿no? Se le da esos tipos de alimentos a los niños, ¿sí? Ya tendrá tiempo cuando vaya a los cumpleaños, reuniones para probarlos, ¿eh? Hay que darle de beber agua, porque también si uno los acostumbra de tan pequeños a no beber agua, después no toman, y el agua es sumamente importante, y eso me olvidé decirlo. Mientras el bebé toma el pecho, no se indica agua, ni siquiera cuando hace calor, porque como yo les expliqué, la leche les sacia la sed. Cuando empieza a comer, se agrega agua. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber solutos que ese riñón tiene que liberar. Entonces, sí o sí hay que agregarle agua, ¿sí? Agua potable, y si no, a veces hay mamás que la hierven, obviamente después la dejan enfriar, obviamente, y se la dan después de la comida. Entonces, jugos y comidas artificiales, chisitos, palitos, todas esas cosas, no. Rotundo, no. ¿Estamos? Tiene que comer carnes de vaca, de cerdo, de pescado, verduras, legumbres, me olvidaba de eso, lentejas, arvejas, porotos, lo que coma la familia, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, fíjense que más o menos entre los 7 meses es cuando empieza a agregarse ya los fideos, fideitos, el huevo, ya los vegetales de hoja verde en general ahora se administran un poco antes, entre el 7º y 8º mes. Bueno, sigamos. No, esta seguí porque después yo les quiero mostrar otra. Muy bien. Y aparte de todo esto que venimos hablando, de cómo crece, cómo se desarrolla, cómo se alimenta el bebé, hay algunos screenings. Así como se acuerdan que dijimos que apenas nace pedimos el screening neonatal, que tiene que salir esa serología, digamos, esos estudios, para poder determinar si hay o no estas enfermedades del metabolismo, tenemos que pedir algunos otros tipos de screening, que son la evaluación de la visión, de la audición, debería decir en la segunda, y la evaluación de la cadera. La siguiente, por favor. Más allá que uno puede, durante el examen físico, fijarse los reflejos pupilares, si hay un reflejo rojo, si el niño tiene alguna
opacidad en la córnea, que puede ser una catarata, sí o sí va a necesitar los controles oftalmológicos al nacimiento, al año de vida, a los 3 años y al ingreso escolar. Eso es lo que recomienda la Sociedad de Pediatría. ¿Por qué todos esos controles? Porque no solamente vamos a ver si ese chico tiene o no en un fondo de ojo como corresponde, la retina, etcétera, etcétera, sino que también vamos a ir descartando o no la aparición de enfermedades como los trastornos de agudeza visual, miopía, astigmatismo, etcétera, etcétera, que mientras antes lo evaluemos, digamos, y lo diagnostiquemos, vamos a poder, digamos, por ejemplo, van a usar lentes antes de tiempo y no vamos a esperar que después chico vaya a la escuela y la maestra te diga se tiene que parar para leer el pizarrón, ¿sí? Entonces, sí o sí, esos controles son necesarios y obligatorios en los niños, ¿sí? Fíjense, pesquisa oftalmológica en recién nacidos sin factores de riesgo, se realiza examen de fondo de ojo entre el nacimiento y el primer trimestre de vida. La siguiente, por favor. La audición. También se realizan las otomisiones acústicas que le ponen como una pipetita al bebé, emiten un sonido y se fija si hay un reflejo, digamos, en el tímpano. ¿Por qué es importante? Porque hay sorderas hereditarias. Entonces, después, ¿qué pasa? La mamá dice, ¿usted sabe, doctora, que lo llamo a mi hijo y no se da vuelta? Entonces descubrimos por ahí al año y medio, 2, que ese chico es sordo. Entonces se va a retrasar la aparición del lenguaje porque no determinamos que el chico era sordo. Entonces, por eso, por ley, las fotoemisiones acústicas se hacen dentro del primer año de vida y sobre todo en los primeros 2 o 3 meses de vida. En general uno los pide cuando nace el bebé, pero está bien hacerlo entre el primero, segundo o tercer mes de vida. ¿Sí? Y otro estudio que también es un screening que se hacen a todos los recién nacidos es las ecografías y radiografías de cadera. Obvio que el niño que nació de podálica, tiene pivot, la mamá tiene oligoamnios, tiene antecedentes de algún niño previo con displasia de cadera, uno va y va a solicitar sí o sí los estudios correspondientes, ¿sí? Pero más allá de los antecedentes que pueda tener o no ese bebé, se pide como screening a todos los niños, o se deberían pedir, ecografía de caderas entre los 2 y 3 meses, que sería el estudio funcional, porque el ecografista lo que hace mientras hace el estudio, le mueve la cadera, digamos el fémur, ¿no? A ver si entra o sale de la cavidad cotiloidea. Y después, entre los 3 y 6 meses, deberíamos pedir la radiografía, que ahí fíjense que está en la imagen última, para medir. ¿Ves que arriba donde está la flechita? Esa es la cabeza femoral, que sería el núcleo de osificación, que está quedando por fuera. Tiene que quedar por dentro y abajo y está por fuera. Entonces eso sirve para determinar la displasia de cadera y es muy importante diagnosticarla antes, porque también tenemos tratamiento para ofrecer y que después ese chico no tenga trastornos en la marcha cuando hay una displasia de cadera no diagnosticada. ¿Sí? La siguiente, por favor. No, esperen que entonces ahora... Todavía no les digo muchas gracias, esperen un poquito. A ver si esto lo puedo compartir. Sí, por favor. Y así como controlamos todo esto que yo les digo, a ver si me deja, salvada computadora. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí, se ve. Bueno, fíjense, este es el calendario actualizado. ¿Por qué? Porque yo el PowerPoint que tenía lo había cambiado, por eso les digo. Fíjense, no existe más la SALC, ahora es la IVP, no existe más la Sabin, la vacuna contra la poliomielitis vía es ahora la que se pone, es la SALC. Fíjense, primer dosis, a los 2, a los 4 y a los 6, la dosis que se quitó es a los 18 meses y la dosis que corresponde es la del ingreso escolar. Ese es el cambio que hay de hace un año, digamos, en el calendario de vacunas. El resto todo igual. ¿Sí? Y los otros días una de mis alumnas me preguntaba con respecto de las vacunas que no están dentro del calendario. Por suerte nuestro calendario es muy completo, porque fíjense, meningococo ACW 135, YW 135, fíjense que contra el meningococo, contra esos serotipos existe. La que no tenemos dentro del calendario todavía, digo yo, es la del meningo B, que esa es ahora la única que se llama VEC0, que es la que está como optativa. Pero después es uno de los calendarios más completos que existen, por lo menos en Latinoamérica. Así que
¿qué tenemos que hacer los pediatras? En cada control, cuando citamos al bebé, aparte de, recuerden que el primer mes de vida se lo cita una vez por semana. Cuando ya cumple un mes, le vamos diciendo, bueno, a los 2 meses le vamos a indicar tal y tal vacuna, a los 3 meses tal vacuna, a los 4, o sea que también el control sirve no solamente para evaluar el crecimiento y desarrollo y pedir todos estos estudios de screening, sino para controlar el carnet de vacuna. Porque si hay algunas enfermedades que son muy graves y que se pueden prevenir con una vacuna, no tenemos que perder ninguna oportunidad para colocar. ¿Sí? Ahora yo después le voy a decir a Silvia que me suba el nuevo PowerPoint, que deja de compartir, porque el otro está desactualizado, el carnet de vacuna, este es el nuevo, y bueno, y hemos terminado. ¿Alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda. ¿El agua se agrega cuando la lactancia deja de ser exclusiva? O sea, cuando ya se agregan semisólidos. Ahí. Bárbaro. Obviamente no va a tomar 2 litros, por supuesto, ¿no? Como uno le dice a un adulto. Lo que le vamos diciendo es que ponga una bebida 30, 60 mililitros y se lo vaya ofreciendo mientras come, ¿sí? Y hay que ofrecerle, porque el bebé no te puede decir cómo ser. Sobre todo en verano, en días de calor, uno le tiene que decir a las mamás que le ofrezcan agua, porque el líquido que pierden por la transpiración, digamos, al transpirar, quizás no está contemplado, entonces el chico se puede deshidratar. Por supuesto tiene que tener alguna otra cosa en general, pero que quede el hábito de que el bebé tome agua. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Hola, profe, ¿qué tal? Una pregunta, no sé si lo dijiste porque me anduvo medio mal. ¿Por qué a los niños que toman leche de fórmula se les puede empezar a dar la alimentación complementaria a los 4 meses? ¿Es por el tipo de leche, digamos? Claro, porque como ya recibe alimentación, digamos, heteróloga, sería, se los puede empezar a alimentar antes. Y además porque en general los chicos alimentados al pecho es como que tienen mejor, se les ofrece como mejor calidad de nutrientes con la lactancia materna, que no así con la leche heteróloga, ¿sí? ¿Y por qué es importante no decir a la mamá que si no tiene leche, que le dé la leche en polvo, la leche de vaca fluida? Porque esa leche provoca, primero que no es la misma carga proteica la que tiene la leche, la relación proteína de las proteínas de la leche de vaca y de la mamá es diferente. No solamente por eso, que puede alterar, digamos, pueden tener alergias alimentarias, no solamente por eso, sino porque provoca microsangrados intestinales crónicos que pueden hacer que ese chico esté anémico después y terminan repercutiendo en su crecimiento. Entonces, siempre que se pueda evitar, es lo ideal. Y si hay que darle leche heteróloga, lo ideal sería que compre la que es de 0 a 6 meses, la que se llama maternizada o de inicio, y después la de continuación de 6 meses al año. Pero son carísimas esas leches. Entonces, depende en qué medio social estamos trabajando, se puede o no se puede. De hecho, por eso ustedes saben que los niños que están a veces, lo nuevo, antes a todos los chicos se les daba hierro. Y en los últimos años, por ejemplo, los chicos que vienen alimentados a pecho exclusivo y después empiezan con alimentación, hay pediatras que no lo recomiendan porque se supone que ese chico no tiene el riesgo que tiene un chico alimentado con la lactancia heteróloga. Entonces, el que toma mamadera, en general uno los complementa con hierro, ¿sí? Igual no está mal hacerlo a todos, podemos hacerlo a partir del 4º o 6º mes de vida, alimentar a ese niño con hierro 1 miligramo kilo día, si fue prematuro 2 miligramos kilo día, hasta los 2 años el prematuro, hasta el año el chico que no nació prematuro. Lo mismo que los niños que nacen en meses de invierno, que tienen zonas en donde no están tan expuestos al sol, complementarlo con 400 unidades internacionales de vitamina D como complemento para su desarrollo completo. Bueno. Ya lo abrí. Profe, Sí.
Yo tengo una pregunta sobre ese tipo de alimentación nueva, creo que BLW o no sé cómo se pronuncia, en la que se le ofrece al bebé desde los 6 meses los trozos de alimento. ¿Está bien? ¿Es correcto eso? Es como yo les digo, lo de la alimentación fue variando. A mí, si yo lo tendría que recomendar en el consultorio, me parece un poco, apenas el bebé empieza a comer, es como de casualidad que está tomando líquido de golpe, darle un cacho de comida, digamos, es como un poco riesgoso desde mi punto de vista. Pero son las nuevas tendencias, digamos. Obviamente, los trozos estos, en general, el chico, si uno le da un trocito de carne, va a hacer que el niño más vale lo chupe, lo succione, y hay que estar muy atentos. Esto es lo que es esto. Claro, para que no se ahogue. Exactamente. Ahí pasa mi hijo saludando. Chicos, yo estoy escuchando que tienen muchas inquietudes con respecto a alimentación. Laura, bueno, estuvo muy completo, pero van a tener un seminario específico de eso. Yo para que por ahí no se vayan todo en el tema de alimentación, cuando la doctora Virginia Boneto les va a dar el tema en detalle lo que es alimentación complementaria, donde yo creo, yo no he visto la clase hasta ahora de Virginia, pero siempre como Virginia es nutricionista, estas preguntas del baby linguini, de qué pasa con las mamás que son vegetarianas, que ahora, bueno, ustedes saben que cada vez tenemos más, dietas especiales serían, siempre en general este tema lo va tocando. No, ustedes tienen que conocer, por supuesto, no tienen que ser tampoco ustedes especialistas en estas dietas, sí saber de qué se trata, más porque ahora está muy a la moda y lo van a escuchar de a lo mejor de alguna mamá que les pregunta o en las redes, por supuesto, y el tema de las mamás vegetarianas. Esto ya les digo, está muy en boga, determinado a veces, sobre todo más en los consultorios privados, en atención primaria esto en general no se presenta, pero bueno, está bien conocerlo y preguntar. Sobre todo cuáles son los cuidados que tiene que tener y en general ustedes saben que ninguna dieta excluyente de ningún nutriente en el niño está permitida. O sea, de eso partimos desde, bueno, pero si hay una alta convicción que la madre no le va a dar determinados alimentos, bueno, ahí se trabajará junto con el nutricionista que como esas falencias, esas carencias que tenga de ir suplementándolas. Pero no se hagan problema, van a tener una clase, un seminario exclusivo, todo lo que tenga que ver con alimentación. ¿Sí? Buenísimo, profe. Gracias. Aparte, ustedes piensen que los chicos, justamente estamos hablando que tienen que crecer, si uno no les ofrece todos los nutrientes, hemos tenido chicos internados con anemias severísimas por el tipo de alimentación, porque un adulto que coma como quiera comer, ya está, ya creciste, ya te desarrollaste y uno puede elegir qué comer y qué no comer. Eso cada uno está en su libre derecho, digamos. Pero a un niño no lo podemos dejar de ofrecer determinados alimentos porque necesita la proteína, necesita los hidratos de carbono, necesita las vitaminas, necesita todos los nutrientes, ¿sí? Las grasas. De hecho, la leche, por ejemplo, descremada, la damos a partir de los 2 años de edad. Del año, o sea, de recién nacido. A los 2 años la leche no es descremada. Porque el sistema nervioso central se va neutralizando y necesita grasa. Entonces, la leche, por ejemplo, es descremada después de los 2 años, ¿sí? Antes no. Entonces, bueno, son todas cuestiones que, como dice Silvia, cuando la situación es muy específica, la nutricionista tiene que sacar cálculos, ¿no? De cuánto le voy a ofrecer si no come la proteína de la carne, cómo le voy a ofrecer proteína, pero en un chico más grande, no en un niño de 1 año, ¿sí? Bueno, ¿se durmieron? ¿O más o menos les pareció que está bien? Está bien. Bueno, mejor así. No fue somnífero, eso es importante. Bueno, yo ahora entonces le digo a Silvia que suba esta y no la otra por lo del calendario, así les queda bien, porque las vacunas las tenemos que saber. Yo no las explico porque las tienen que saber,